Lección Divina, domingo 22 de junio. Hoy vamos a hacer esta reflexión que vivimos ya en México el jueves. En algunos lugares se celebra en este domingo el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Multiplicar el pan para los hambrientos. Jesús promueve la participación. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 17. Oración inicial. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído, los discípulos en el camino de Emaús, con la luz de la palabra escrita en la Biblia. Tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que pareciera ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Clave de la lectura. El contexto es que nuestro texto se encuentra a la mitad del Evangelio de San Lucas. Jesús extiende e intensifica su misión por las aldeas de Galilea y manda a sus 12 discípulos para que le ayuden. La noticia de todo esto llega a Herodes, aquel que mandó a matar a Juan el Bautista. Dicho esto, por la primera vez, habla de su pasión y de su muerte y de las consecuencias de todo esto para la vida de los discípulos. Luego viene la transfiguración, en la que Jesús habla con Moisés y con Elías de su pasión, en el aturdimiento y la incomprensión de parte de los discípulos. Finalmente, Jesús decide ir a Jerusalén, donde encontrará la muerte. Una división para poder ayudar un poco en la lectura. Lucas capítulo 9, versículo 10, se retiran a un lugar apartado. Lucas, capítulo 9, versículo 12, la preocupación de los discípulos por el hambre de la gente. Lucas, capítulo 9, versículo 16, la evocación en el sentido de la Eucaristía. Y Lucas 9, versículo 17, el gran signo: todos comieron. Lectura del texto. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente lo supo y lo siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar, y acercándose las 12, le dijeron: despide a la gente para que vaya a los pueblos y a las aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: denle ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar los alimentos para esta gente. Pues había como 5,000 hombres. Él dijo a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los iba dando a los discípulos para que fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, unos 12 canastos. Hagamos un momento de silencio orante para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida.
algunas preguntas que nos ayudan a la meditación y a la oración. ¿Cuál es el punto que más te ha gustado o más te ha llamado la atención? ¿Cuál es la reacción o el sentimiento de Jesús ante la situación de la gente? ¿Conoces iniciativas de personas que hoy dan de comer a la gente hambrienta? ¿Cómo ayudamos nosotros a la gente? Comentario del texto. Lucas 9, versículo 10. Jesús y los discípulos se retiran a un lugar solitario. Los discípulos regresan de la misión a la que han sido enviados. Jesús los invita a retirarse a un lugar solitario cerca de Betsaida, al norte del lago de Galilea. El Evangelio de Marcos añade que Él los invita a descansar un poco. Descubriendo la misión de los 72 discípulos, el Evangelio de Lucas describe la revisión de la acción misionera por parte de Jesús, acción que se desarrolla por los discípulos en el capítulo 10. Lucas capítulo 9, versículo 12. La preocupación de los discípulos y el hambre de la gente. El día comienza a decaer y se acerca el ocaso. Los discípulos están preocupados y piden a Jesús que despida a la gente. Dice que en el desierto no es posible encontrar comida para tanta gente, pero ellos, la única solución es que la gente vaya a las aldeas vecinas a comprar pan. No consiguen imaginar otra posible solución. Entre líneas, sobre esta descripción de la situación de la gente, aparece algo muy importante para poder estar con Jesús. La gente se olvida de comer. ¿Qué quiere decir? Que Jesús debe haber sabido atraer a la gente hasta el punto de que ésta se olvida de todo siguiéndolo por el desierto. Versículos 14 al 15. La iniciativa de Jesús para resolver el problema del hambre. Había allí 5,000 personas, mucha gente. Jesús pide a los discípulos que la gente se siente en grupos de 50 y es aquí cuando el evangelista Lucas comienza a usar la Biblia para iluminar los hechos de la vida de Jesús. Recuerda a Moisés. Él es, de hecho, el primero que dio de comer a la gente hambrienta en el desierto, después de la salida de Egipto. Lucas evoca también a Eliseo. En efecto, es Eliseo quien en el Antiguo Testamento hace desaparecer el hambre de la muchedumbre con unos pocos panes e incluso con la sobra. El texto sugiere que Jesús es el nuevo Moisés, el nuevo profeta que debe venir al mundo. Comunidades conocían el Antiguo Testamento y a buen entendedor bastan pocas palabras. Así van descubriendo poco a poco el misterio que envuelve la persona de Jesús. El signo. Todos comieron. Versículo 17. Todos comieron, se saciaron y sobraron cestas enteras. Solución inesperada realizada por Jesús y nacida desde dentro de la gente, partiendo de aquel poco que habían llevado, 5 panes y 2 peces. Y sobraron 12 cestos, pues que 5,000 personas habían comido. Solo 5 panes y 2 peces. El milagro más grande que algunos se pueden preguntar, pero entonces no hubo milagro, ¿fue solo compartir? He aquí una reflexión. ¿Cuál sería hoy el milagro más grande? Por ejemplo, en un determinado día del año, el de Navidad, todas las personas tienen que comer, reciben una cesta de Navidad, o podría ser que la gente comenzase a compartir su pan, llegar a quitar el hambre a todos los que les sobre el alimento para otras gentes. ¿Cuál sería el milagro más grande? ¿Qué es lo que piensas? Es difícil saber cómo han sucedido, de hecho, las cosas. Ninguno está diciendo que Jesús no hizo el milagro. Hay muchos y muchos hechos, pero no debemos olvidar que el milagro más grande es la resurrección de Jesús,
Por la fe en Jesús, la gente comienza a vivir en un nuevo mundo, compartiendo su pan con los hermanos y hermanas que no tienen nada y que están hambrientos. Y todos distribuían lo que tenían y no había necesidades entre ellos. Cuando en la Biblia se describe un milagro, la atención mayor no viene puesta en el aspecto milagroso en sí, sino más bien en el significado que tiene para la vida y para la fe de las comunidades que creen en Jesús, la revelación del Padre. En él, así llamado primer mundo de los países dichos cristianos, los animales tienen más alimento que los seres humanos. Y en el tercer mundo, mucha gente tiene hambre. Quiere decir que la Eucaristía no tiene todavía la profundidad que pudiera y debiera tener. Oración final del Salmo 8. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.